Bienvenido, amigos. Estamos aquí en nuestro seminario Llaves Antiguas para un Hogar Bendito. Y estamos comenzando nuestra segunda lección en esta serie. Estamos hablando esta mañana sobre el primer llave, pero estamos mirando una aplicación espiritual a la primera llave. Ayer aprendimos de la Biblia que la primera llave de un hogar bendito es un hombre preparado, formado por Dios por el matrimonio. Hoy vamos a mirar los 7 pasos que Dios utilizó en la vida de Adán para preparar él por su matrimonio. Y vamos a examinar estos 7 pasos en la luz de la vida de Jesucristo para ver si estamos correctos en aplicar estos principios en nuestras vidas también. Entonces, ese va a ser nuestro viaje esta mañana. Queremos comenzar con una oración. Padre Celestial, necesitamos tu guía, necesitamos tu presencia, necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Llénanos, Padre, con tu dirección. Llénanos con tus pensamientos, con tus sentimientos. Y permite que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro durante esta sesión tan importante, mientras miramos la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a ver la maravilla de su entrega y de su formación en su vida, para que Él pueda ser el gran esposo de la iglesia. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Los 7 pasos para la preparación del hombre para el matrimonio. Vamos a mirar estos 7 pasos ilustrados en la vida de Jesucristo esta mañana. La Biblia se refiere a Jesús como el postrer Adán. En 1 Corintios 15, versículo 45, leemos: y así está escrito, el primer Adán fue hecho un alma viviente, el postrer Adán un espíritu vivificante. La Biblia presenta 2 Adanes. El primero fue un alma viviente, un alma que tenía vida. ¿Cómo llegó Adán a tener vida? El primer Adán, por el soplo del Espíritu Santo. El soplo de Dios o por la presencia del Espíritu Santo en él. Soplado por el Hijo de Dios. Pero el segundo Adán fue un espíritu vivificante. ¿Qué significa eso? Un espíritu que da vida. El primer Adán fue un alma viviente, un alma vivo, alguien que tenía vida, o alguien que llegó a la vida. Pero el segundo Adán fue el autor de la vida mismo. Como Pedro dijo en su sermón en Hechos capítulo 3, que los judíos habían crucificado el autor de la vida, al autor de la vida. Jesús fue el segundo Adán, Jesucristo fue el autor, es el autor de la vida. Las experiencias del primer Adán antes de la caída reflejan las experiencias del postrer Adán. Interesante, ¿no? Como decimos anoche, como había en creación, así fue en redención.
No debemos olvidar ese principio. La creación de Dios es una ventana que danos vistas claros sobre sus propósitos en la redención de la familia humana. Adán era el primer hijo de Dios en la tierra, según San Juan 3, Lucas 3, 38. Dice, Adán, quien era hijo de Dios, y Jesús era el unigénito hijo de Dios. Jesús realmente es el unigénito hijo de Dios. Juan 3, 18. Entonces, ¿cuál fue el primer paso que Dios utilizó para preparar a Adán por su matrimonio? Él da a él un cuerpo maduro. En madurez física. Ok. Entonces, si vamos a mirar la vida de Jesús, ¿qué debemos esperar? ¿Cuál debe ser el primer paso en su vida para ser listo para recibir su esposa? Madurez física. Muy bien. Vamos entonces a mirar, vamos a escudriñar mucho en nuestra Biblia. Vamos a ir a buscar en el libro de Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, 40. Muy bien. A Adán se le dio un cuerpo formado, totalmente maduro, antes que Dios le diera el aliento de vida. Jesús recibió un cuerpo humano preparado por su Padre. Pero Jesús recibió un cuerpo maduro. ¿Qué tipo de cuerpo él recibió? La Biblia dice que y el niño creció y se fortalecía en espíritu, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces Jesús fue nacido como bebé. Fue concebido y llegó a nacimiento y crecer como niño, desde bebé hasta su adultez. Diferente de Adán, ¿no? Pero Adán no es hijo de hombre. ¿Adán podemos llamar a él hijo de hombre? No. Si él es hijo de Dios. Solo podemos llamar a Adán hijo en el contexto de su relación con Dios. Pero aparte de eso, él no es hijo de ningún hombre. Hijo de Dios nomás. Pero ¿cómo Jesús llama a sí mismo? Muchas veces. El hijo del hombre. ¿Sabe que en el griego, cuando leemos eso, qué dice? O en arameo, cuando Jesús dijo el hijo del hombre, estaba diciendo el hijo de Adán. Sí, el hijo de Adán. Jesús fue hijo de hombre, nacido por mujer. Y viene, qué humildad, ¿no? Tomó el mismo creador de Adán, llegó a ser hijo de Adán. Es una maravilla. Pero el hijo de Adán viene y crecer en gracia, en conocimiento y en forma hasta el que él llegó a madurez. Ese debe ser el primer paso. Una cosa importante, Jesús fue concebido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu o por la actividad del Espíritu Santo, Jesús llegó a tener una existencia humana. O por la unión del Espíritu Santo, o el movimiento del Espíritu Santo sobre su madre, María, él llegó a tener una existencia humana. Entonces, Jesús fue un hijo del Espíritu también, ¿no? Hijo del Espíritu, hijo del hombre.
es como su nuevo introducción a la vida. Nuevo nacimiento por Jesús fue por el Espíritu. Pero, ¿cuándo Jesús fue bautizado por el Espíritu? Hace 30 años. En el mismo día que él fue bautizado por Juan el Bautista en la agua, fue su bautismo por el Espíritu. ¿Estamos en acuerdo? Sí. Entonces, no debemos confundir los dos asuntos. El nacimiento por el Espíritu es una cosa. El bautismo por el Espíritu es otra cosa. Pero vamos a mirar, vamos a hablar un poquito más sobre eso después. Una vez que llegó a la edad de madurez, Jesús fue bautizado y recibió el bautismo del Espíritu Santo a los 30 años. Esto es equivalente a Dios soplando el aliento de vida en Adán. ¿Okay? ¿Qué paso es eso? El soplo del aliento en la vida de Adán fue el primer paso. No. ¿Qué fue? La formación de su cuerpo fue el primer paso. Sí, y luego que él tenía su cuerpo maduro, Dios sopló en ese cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue el soplo? El segundo paso. Madurez espiritual o el conocimiento de Dios. ¿Podemos ver el equivalente de eso en Jesús? Sí. ¿Cuándo Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo? ¿Cuando antes que él tenía su cuerpo maduro o después? Después. ¿Qué edad? 30 años. A 30 años él fue al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, y luego el Padre bautiza a él con el Espíritu Santo, o ungir a él con el Espíritu Santo. Vamos a tomar nota de estas dos cosas. El primero fue su nacimiento por el Espíritu. ¿Sí? El nacimiento por el Espíritu de Jesús da el lugar en la familia. ¿Cuál familia? En la familia humana. Por el nacimiento del Espíritu Santo, Jesús toma lugar o fue introducido a un lugar en la familia humana, la familia de Adán. Pero luego, hasta 30 años, Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la función de ese bautismo o esa unción del Espíritu Santo? ¿Cuál es el propósito? Si él ya fue recibido como hijo del hombre por el nacimiento del Espíritu, ¿qué pasó en su bautismo? ¿Qué Dios estaba comunicando con esa unción del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo? Estaba dando él la preparación o estaba capacitando a su hijo por su misión. El bautismo por el Espíritu Santo capacitar el hijo por su misión. Ok, vamos a decir más fácil. El nacimiento por el Espíritu es que danos lugar en la familia. El nacimiento por el Espíritu da a Jesús lugar en la familia humana. Cuando nosotros son los hijos de los hombres o los hijos de Adán, fuimos nacidos por el Espíritu Santo, tenemos una introducción a la familia de Dios. Llegamos a ser hijos de Dios, según Juan 1, versículo 12 y 13. Pero el hecho que somos hijos de Dios no significa que somos capacitados para trabajar.
tenemos una entrada al reino de Dios, pero necesitamos también el bautismo por el Espíritu Santo, como Jesús esperaba el bautismo por el Espíritu Santo para comenzar su misión. Es el bautismo por el Espíritu Santo que capacitarnos por nuestra misión en la tierra. En otras palabras, el bautismo por el Espíritu Santo nos da o prepararnos por nuestro rol como siervos de Dios. El nacimiento, llamarnos como hijos de Dios. El bautismo como siervos de Dios. No olvide eso. Muy bien. Jesús también pasó el tercer paso, experimentó el tercer paso. El tercer paso en la vida de Adán fue que Dios da a él un hogar apropiado. ¿Y Jesús tenía hogar apropiado? Vamos a ver qué dice las Escrituras. Jesús tiene un hogar. En Juan 8:23. Juan 8:23 leemos. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Entonces, ¿dónde estaba el hogar de Jesús? Arriba. Él viene de arriba. Interesante. Mira que él dijo en Juan 14, versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está el hogar de Jesús? Arriba. Interesante. Entonces, si Jesús tiene un hogar, ¿dónde el esposo va a poner su hogar? Poner su esposa. En el hogar que él tiene, ¿no? Sí. Entonces así él dijo en Juan 14, él estaba invitando a su esposa para ir a su hogar. Pero vamos al siguiente paso. Adán fue educado moralmente, ¿sí? ¿Y qué decimos que es la educación moral? La educación moral define o marca los límites. Define claramente qué es libertad y cuál es el fin de esa libertad. Muy bien, ese pasó con Jesús. Él recibió una educación moral. Sin duda, ¿no? Sí, Lucas 2, 40 y 50 y 51. Vamos a leer aquí. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Estaba creciendo. ¿En qué? En sabiduría, en la gracia, y la gracia de Dios estaba sobre él. Pero vamos a mirar otro versículo. En versículos 50 y 51, está mencionando qué pasó con Jesús cuando él llegó al año 12. ¿Y usted recuerda la historia? ¿Qué pasó cuando él llegó al año 12? ¿Dónde fue perdido? Él fue por la primera vez a Jerusalén. Porque antes en el sistema judaico, los niños estaban bajo la cuida de su madre hasta que llegó a 12 años. Y allá ellos son entregados para la dirección del padre
Después, entonces, a los 12 años, él podía ir con los varones al templo para participar en el culto del templo. Entonces, la primera vez que Jesús fue allá, ¿qué pasó con él? Fue perdido. ¿Por qué fue perdido? ¿Fue perdido? No fue perdido, ¿no? Sus padres olvidaron a él, pero ¿dónde estaba la mente de los padres? En otras cosas, ¿no? Pero ¿dónde estaba la mente de Jesús? En el asunto de su padre, en la casa de su padre. Y cuando ellos reconocen que Jesús no estaba con ellos y volvieron, ¿dónde encontró a Jesús? En el templo. ¿Qué Jesús estaba haciendo? Estaba hablando con los eruditos, con los hombres grandes de la ley. Un niño de 12 años. Maravilloso fue su educación, ¿no? Pero hay algo que vemos aquí en Lucas 2:50. Cuando Jesús fue hallado por sus padres, ellos preguntan a él, versículo 48, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscando con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Él da a ellos esa respuesta. ¿Por qué estaba buscándome? Estaba ocupado en los negocios de mi padre. ¿Cuál padre él estaba hablando? A su Padre Celestial. ¿Cómo estaba Jesús en este tiempo? Él tenía más o menos conocimiento bíblico en comparación de su madre y su padre. Sin duda, él tenía más conocimiento porque él estaba hablando con los hombres grandes en la ley. Él tenía más conocimiento de su propio padre y su madre en respecto de la ley de Dios. Pero, entonces, él comenzó a actuar como que él era jefe en su casa. Porque él tiene el conocimiento. ¿Qué dice la Biblia? Después que él decía eso a su madre, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? La Biblia dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos. ¿Qué dice? Descendió con sus padres. Y volvió, ¿a dónde? A Nazaret. Y estaba sujeto. Estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Mira el punto clave aquí, que mostramos que Jesús fue educado moralmente, es versículo 51. Dice que él descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Entonces, él estaba disfrutando la revelación de Dios, el conocimiento que Dios da a él, como Adán estaba disfrutando los árboles que Dios da a él. Pero ¿Dios da a él también un límite? Sí. ¿Cuál es el límite? La autoridad paternal. Que a pesar que él tenía mucho conocimiento, Dios no da permiso a Jesús para disrespetar a sus padres o para ignorar su autoridad en su vida. La Biblia dice que él fue sujeto a ellos. Fue educado moralmente. ¿Y sabe por qué Jesús fue el hombre con más autoridad en esta vida? ¿Sabe qué? Porque Jesús no hay otro hombre con tanto autoridad como Jesús. ¿Cuál fue el secreto de la autoridad de Jesús?
Muchos dicen, es porque Él era divino, es porque era Dios. Eso no es el secreto, porque Jesús viene aquí despojándose a sí mismo. Él humillarse. No estaba andando mostrando su divinidad, estaba andando para mostrar que Él también puede vivir como hombre. Entonces, ¿cuál fue el secreto de su autoridad en vida? Su humillación. El hecho que Jesús recibió completamente, someterse completamente a las ordenanzas de Dios, completamente a la autoridad de Dios. No solo la autoridad celestial, también a la autoridad terrenal. ¿Y cómo Dios comunica su autoridad aquí en la tierra? En primer lugar, a través de los padres. Entonces, si queremos saber si un hijo está dispuesto a someterse a la autoridad de Dios, ¿cómo debemos mirar? ¿Cómo debemos examinar a ese niño? Exactamente. Debemos mirar su actitud a la autoridad de sus padres. Así sabemos si este niño es un niño piadoso o no. Entonces, el secreto de la autoridad de Jesús es que Él era el hombre más sometido, completamente sometido a la autoridad divina. Por eso Dios da el honra y autoridad. Y ese secreto tiene valor para nosotros también. Si queremos ser hombres de autoridad, así también debemos aprender primero sumisión. Si queremos ser hombres y mujeres de autoridad, debemos aprender sumisión y humillación. Y ese es el secreto verdadero de autoridad. Bien, Él pasó ese cuarto paso. El quinto paso en la vida de Adán para ser listo por el matrimonio era que él tenía empleo apropiado. Jesús también llegó a tener empleo apropiado. ¿Qué fue el empleo apropiado de Jesús? ¿El trabajo en la carpintería? No. Yo sé que va a decir esto. No, porque el empleo apropiado no es solo traer dinero. ¿Cuál es el empleo? Sí, esta es parte, ¿no? Sí, pero ¿cuál es el parte de la herencia divina? Ok, vamos a volver a qué decimos en el estudio anoche. ¿Cuál es la parte otra parte del empleo que Dios da? Deben ser según el propósito de Dios para este individuo, para este varón. Entonces, no es solo decir evangelismo. ¿Qué forma? Es que cada individual Dios tiene un propósito bien hecho para eso, singular, para esa persona. Un llamado, y Dios equipa a esa persona con los dones para cumplir esa misión. Jesús llegó a tener un trabajo único, diseñado por Dios solo para Él. Sí, eso no fue carpintería. Esa fue su misión como Mesías y como Salvador, como profeta. Así encontramos en Lucas 2:49. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces una ayuda para nosotros también. Si queremos saber cuál es nuestra misión o nuestro propósito divino aquí en la tierra, como varones, debemos estar dispuestos a pensar como Jesús, que en los negocios de nuestro Padre Celestial debemos estar. Y no es para
mí para decir a ti cuál es eso. Yo no es mi lugar, ni tampoco es el lugar de la iglesia para decir a ti qué es el negocio espiritual que ustedes deben tomar. Es quien va a definir eso para ti. El Padre mismo. El Espíritu Santo va a comunicar a ti cuál es tu llamado en la vida y cómo usted va a trabajar. Y Él va a equiparte con los dones necesarios para cumplir ese trabajo. Muy bien. Después de su bautismo, Él se dedicó a su trabajo. En Mateo 4, versículo 17, Él dijo, la Biblia dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí, en ese versículo, podemos ver que Jesús toma su rol como profeta. ¿Quién fue el primero para predicar ese sermón? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ese era el sermón de quién? De Juan el Bautista. ¿Sí? En Mateo 3 leemos que Juan estaba predicando, arrepentíos porque el reino de los cielos está cercado. Vamos a leer. Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Es el mismo palabra? Aquí podemos leer que Jesús estaba predicando. Yo voy a leer que Juan estaba predicando. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Igual. Y Juan era profeta. Entonces Jesús tomó el rol de profeta. Entonces su empleo diseñado por Dios para él fue para ser profeta. Pero no solo profeta, para ser el profeta. Y que eso pasó en Juan capítulo 6, cuando los hombres ven que Jesús alimentaba a toda esa multitud. Ellos dicen, sin duda, el profeta ha llegado. El profeta profetizado por Moisés, él está. Vamos a tomarlo y hacer a él el rey de Israel. Pero Él viene para que nosotros podamos tener capacidad, para que nosotros podamos ser transformados en hijos de Dios. Entonces, Él también desea una esposa para que Él pueda multiplicar en la tierra. ¿Quién? Los hijos de Dios. Entonces, Él también está buscando esposa. Vamos a ir a Juan 17, ahora vamos a ver el deseo de Jesús para su esposa. Ok, vamos a leer desde versículo 17. Jesús estaba orando por sus discípulos. Y Él dijo aquí, santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos me santificó a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer mi nombre en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos unos.
y yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Qué Jesús estaba orando? ¿Qué le estaba pidiendo al Padre? Que los discípulos llegan a ser uno con ellos. ¿Cómo ellos van a ser uno con Dios? Para ser uno con Dios, ellos deben ser uno con Jesús. Porque Jesús es ya unido con Dios, ¿sí o no? Entonces, Él estaba pidiendo, Él tenía el deseo a unirse con sus discípulos. Como cuando Adán ve los animales en pares y en parejas, Él tenía deseo para tener uno por sí mismo. Así también Jesús, disfrutando la unidad de su Padre, también quería unirse con sus discípulos. Que Él llegó a tener la unidad que el Padre y el Hijo comparten. ¿Qué es eso? Unidad en voluntad. Entendemos que en cielo hay una sola voluntad. ¿Cuántas voluntades existen en cielo? Una. ¿Es verdad? La voluntad del Padre. Y toda la deidad está sometido a la voluntad del Padre. El Hijo está sometido. ¿Cómo? ¿Con tristeza? No, con gozo. Es mi deleite para hacer tu voluntad. Tu ley está escrito en mi corazón. Y el Espíritu Santo también está sometido a la voluntad del Padre, comunicado por el Hijo. Y los ángeles también a la misma voluntad. En cielo hay solo una voluntad. Por eso hay armonía. Y aquí en la tierra, ¿cuántas voluntades hay? Mucho. Cada uno tiene su voluntad. Por eso no hay armonía. Y aquí podemos ver el secreto de la armonía en la familia. ¿Cuánta voluntad deben tener un hogar? Una. ¿Y cuál voluntad es eso? La voluntad del Padre, comunicado por el Hijo, manifestado por el Espíritu, en una varón, comunicado por este varón hacia su esposa, comunicado a través de ella hacia los hijos. En eso hay unidad, hay armonía. Pero ¿qué dice el mundo? ¿Qué dice Satanás? No, debemos compartir la voluntad. El varón su voluntad, la mujer su voluntad y los dos la mitad. Yo voy a dar a usted una mitad de un espacio para cumplir la mitad de tu voluntad y yo voy a dar a mi esposa la mitad de espacio para cumplir su voluntad y así vamos a ser felices porque por lo menos somos igual. Yo, mi voluntad 50%, ella su voluntad 50%. Miserable, ¿no? Bien miserable. ¿Por qué? En ese asunto, en esa situación, no hay sumisión. No hay sumisión y no hay visión. No hay dirección divina. ¿Por qué? ¿Hay voluntad de Dios en ese hogar? No, no hay lugar para la voluntad de Dios. Es mi voluntad, es tu voluntad, es nuestra voluntad y estamos luchando para llegar a equilibrio. Pero ese equilibrio nunca va a haber equilibrio, porque Dios no está.
Estamos ya cerrando la puerta para la voluntad divina. Mientras la verdad es que Dios está llamándonos a sumisión a la voluntad eterna. Pero hay una modalidad por la cual Él comunica su voluntad. Y debemos respetar ese orden. Si ignoramos el orden divino, vamos a perder la bendición. Hay un cierto orden que Dios comunica su voluntad. Muy bien, entonces Jesús también tenía deseo por un esposo y Él oró para la unidad. Perfecto. Imaginen que Jesús ya oró por ti. Ya oró por mí. Porque Él dijo, yo no estaba solo orando para ellos, quien está aquí conmigo. Estoy orando para los demás, quien van a escuchar su palabra. Y que van a llegar a fe en mí. Yo oro que ellos también pueden ser unidos con nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Unidad perfecto con tu alma. ¿Cuál es el llamado de Dios para ti? Que usted llegue a conocer al Hijo a través del Espíritu Santo y a través del Hijo llegue a conocer el Padre. El Padre tiene su corazón así en su dirección. Quiere que ustedes, que nosotros lleguemos a conocer a Él. Lleguemos a conocer el gozo de nuestro Señor. Vamos a terminar con el último paso. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que alguno ponga su vida por sus amigos. Él nos amó hasta la muerte. Juan 10:18, nadie me le quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibe de mi Padre. Wow. ¿Cómo estaba Adán cuando Dios estaba haciendo Eva? Estaba durmiendo, ¿no? Inconsciente, completamente sometido a las manos, al movimiento, a los diseños de Dios, las manos de Dios. ¿Qué dice Jesús? Este mandamiento recibe de mi Padre. Padre, si es posible, permite que esa copa pase de mí. Pero no mi voluntad, pero tu voluntad fue hecho. Esa era la actitud de Jesús, así al mandamiento de su Padre, que Él deben poner su vida para sus amigos, para su esposo, para su esposa, para la iglesia. Poner. Él recibió ese mandamiento con sumisión, a pesar que Él sabía que era duro, que era doloroso. Que va a causar Él para sangrar. Él dijo, no mi voluntad, pero tu voluntad. Y eso es un ejemplo para nosotros, varones. Aquí, ahora podemos ver que no solo la vida de Adán y los pasos que Dios da a Adán para utilizar para preparar a Adán son ejemplo. Es ejemplo para nosotros, varones modernos. Ahora podemos ver que la misma vida de Jesucristo, quien toma el mismo patrón del hombre primero, es ejemplo para nosotros. Entonces, no debemos tener duda que Dios requiere de nosotros para ser la primera llave de un hogar bendito. Y ese último paso, Efesios 5, 25 al 27, el apóstol Pablo dijo, maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo por ella, como Adán.
sin voluntad en su sueño profundo. Se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Porque recuerda que cuando Adán se entregó a sí mismo bajo el sueño profundo de Dios, ¿qué hizo Dios? ¿Dios abrió su cuerpo? ¿Dios no abrió su cuerpo? Dios abrió el cuerpo de Adán, ¿sí? Rompe el cuerpo perfecto de Adán. Para que en ese rompido, ese quebrantamiento de ese cuerpo perfecto, puede salir otro ser. Jesús fue dado un cuerpo. Y para que esta vida no sea uno, para que esta vida humana, esta vida eterna en la familia humana no sea el único, Dios requiere que el cuerpo perfecto del segundo Adán fue rompido, fue roto, fue quebrantado. Y eso fue en el Calvario. Jesús estaba elevado, levantado sobre la cruz, sus manos extendidas. Y Él da su último soplo, rendiendo sus vidas en las manos de su Padre. Padre, ¿qué dijo? En tus manos encomiendo mi espíritu. Y Él sopló el último soplo y murió. ¿Y sabe qué dice? ¿Qué dice el libro de Juan, capítulo 19? Vamos a leer versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día, reposo, era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ella. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús? Sí, le abrió el costado con una lanza. Como Dios, como Él mismo, abrió el cuerpo de Adán, el costado de Adán para sacar una costilla, para hacer una esposa. Él permite que ese soldado abrió el costado con una lanza. Y al instante salió, ¿qué? Sangre y agua. Sangre, agua. ¿Y qué es ese sangre y agua? Es ese mismo que Dios va a utilizar para hacer una esposa por su hijo. Para su hijo. Él sacó de su hijo, él utilizó para hacer una esposa. ¿Cuál es la esposa de Jesús? La iglesia. ¿Cómo Dios hace iglesia? ¿Cómo Dios hace esposa para Jesús? Él tomó esa sangre. La sangre representa ¿qué? La vida de la carne. Así dice Levítico, que la vida de la carne es la sangre. La sangre representa la vida. Entonces, también con la sangre representa
la justificación. Porque Jesús da su vida para salvar ¿a quién? Pecadores, perdidos. Para dar justificación a los injustos. Para que nosotros los condenados pueden ser redimidos, liberados de la condenación de la ley. La sangre representa la justificación, el perdón de pecados. Y por el perdón tenemos reconciliación así a Dios. Y una invitación para ser parte de la familia eterna, la familia celestial, la familia divina. Por la sangre, Dios va a hacer un nuevo ser. Y no solo la sangre. ¿Qué más salió? Agua. El agua representa el Espíritu Santo. Sí. Juan 7. Juan 7, 38. Aquí podemos ver. Juan 7, 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Agua viva. ¿Qué tipo de agua sale de su lado, de su costado? Agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Esto dijo del Espíritu. ¿Qué representa el agua? ¿Qué es agua viva? El Espíritu Santo. Entonces, la sangre representa la vida de Jesús y el perdón de pecado a través de su condenación. Tenemos reconciliación con Dios a través de la condenación del inocente. Y podemos llegar a la santificación a través de la obra poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Una vez que recibimos el perdón y la promesa de vida en Cristo Jesús, estamos introducidos a la familia divina, a la familia de Dios, y tenemos privilegio para ser recipiente de esa bendición, de esa agua viva del Espíritu Santo, que va a santificarnos hasta que podemos ser transformados en la imagen de Dios. ¿Para qué? Presentarnos, santificarnos, limpiándola en el lavamiento de agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí. Una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Sí, Jesús también pasó los 7 pasos para recibir por sí mismo una esposa. En la vida de Adán, en la vida del postre Adán, tenemos como varones un llamado sagrado, un llamado solemne para entregar nuestras vidas así en las manos de Dios, para que nosotros también podemos llegar a ser un llave, la primera llave para un hogar bendito. Mira, hermanos, Jesús dice que su hogar, ¿dónde está? En cielo. ¿Cuál es la llave para que nosotros podamos ir al cielo? ¿Hay una llave primero? Sí, es Jesús. Él es la llave primero para un hogar bendito allá. Sin Él, ninguno de nosotros podemos entrar las puertas celestiales. Él es nuestra llave. Él mismo es la puerta. Y Dios está honrándonos, varones, para ser como Jesús.
para abrir puertas celestiales de bendición hacia nuestras esposas y a nuestros hijos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ignorar esta palabra? ¿O vamos a volver a escudriñar las Escrituras, a pedir misericordia de Dios y ayuda para que podamos llegar a ser estos tipos de varones? Que Dios nos ayuda. Que Dios nos ayuda a recibir esta bendición que Él está revelando a nosotros. Y que cada uno de nosotros como varones podemos llegar a ser, por la gracia de Dios, llaves, primeras llaves para hogares benditos. Dios te bendiga.